Muy buenos días, amables foristas, bendiciones especiales en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy domingo de resurrección en que la Iglesia Católica celebra el triunfo de Jesús de la muerte y en el cual ya se constituye como Rey y Señor después de haber derramado su sangre, su sacrificio, su triunfal resurrección como el Señor de nosotros, de todos los cristianos y de los cristianos católicos. En el día de hoy, como lo había prometido, quiero hacer un video en respuesta a un análisis del señor evangélico Efraín Valdés, un apologista que tiene su canal en YouTube que se llama Respuestas Evangélicas, que les recomiendo a los hermanos cristianos para que lo vean, para conocer la posición del señor Efraín Valdés, y que me resulta muy interesante en mi calidad de teólogo católico también analizar muchas de las posturas que comúnmente los evangélicos hacen en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. En este video el señor Efraín Valdés, que se llama La Iglesia Católica Romana no fue fundada por Cristo, dice algunos comentarios al final de su presentación sobre el apóstol Pedro. Tratan apóstol Pedro en relación al apóstol Pablo, como hay sobre todo en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, donde los teólogos o los protestantes, pastores o apologistas evangélicos tratan de restarle importancia al primado, a la autoridad, al liderazgo del apóstol Pedro en la Iglesia Apostólica y de acuerdo también al mismo mandato de nuestro Señor Jesucristo, que lo convirtió en el líder de la Iglesia desde hace 21 años atrás, de su Iglesia que él mismo fundó y que continúa hasta nuestros días en la Iglesia Católica con el Papa Francisco. Veamos entonces lo que declara el señor Efraín Valdés y después haremos los respectivos análisis con la Biblia evangélica, con esta Biblia, la Santa Biblia Thompson, edición de la Reina Valera de 1960. Veamos entonces primero al señor Efraín Valdés. Esta imagen del señor Efraín Valdés, vamos a escuchar la declaración para que pongamos cuidado. Entonces nosotros con Biblia en mano podemos decirle, ¿sabes qué? Tu iglesia no es la iglesia fundada por Cristo, porque en Gálatas 2 se echa para abajo el primado de Pedro. Tu iglesia no es la iglesia de Jesucristo, porque la doctrina de tu iglesia es muy distinta a la doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles. El ADN de la verdadera iglesia se encuentra en su doctrina. Los evangélicos, por otro lado, podemos demostrar que nuestra doctrina es la misma doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles. Nuestra doctrina tiene el mismo ADN de la iglesia fundada por Cristo. Nuestra doctrina es doctrina del primer siglo. Bien, entonces ahí el señor Efraín Valdés rectifica que el apóstol Pedro no tiene un liderazgo tan importante, no es tan especial en la historia de la salvación por un llamamiento que le hace el apóstol Pablo, sobre todo en el que aparece en la carta a los Gálatas. Vamos a mirar entonces a ver, aparece en la epístola o la carta a los Gálatas. Hay dos referencias, voy a hacer primero una referencia que habla precisamente sobre Pedro y Pablo, pero esta es la más interesante y la que algunos evangélicos toman como referencia. Está en Gálatas, en el capítulo 2, vamos a ver desde los versos del 11 al 14 de esta versión evangélica de la Biblia Thompson. Dice así: Pablo reprende a Pedro en Antioquía, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, dice el apóstol de los gentiles. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos de la circuncisión que se habían convertido al cristianismo. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, otro de los apóstoles, que fue el que acompañaba a Pablo en sus primeros viajes misioneros y que fue el que presentó a los primeros apóstoles, Bernabé, el levita, también dice Pablo que fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces aquí vemos un llamado de atención muy fuerte que hace el apóstol Pablo sobre una conducta del apóstol Pedro con los judíos, avalando a los judíos de la circuncisión convertidos al cristianismo, que tenían ciertas reservas con los gentiles, con los paganos, con los llamados goín de las otras naciones, que estaban haciendo su proceso de transición o se estaban convirtiendo también en masas al
cristianismo. Que como Pedro primero se reunía con ellos y ya después no se reunía con ellos. Bien, para mirar ese punto es necesario irnos al libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, cuando el mismo, por una visión, Pedro recibe la orden del mismo Espíritu Santo de ir a una ciudad que llamaba Cesarea Marítima, donde había un centurión, un capitán llamado Cornelio, temeroso de Dios, y el cual el mismo Pedro, en su misma condición de judío, porque estamos haciendo la transición del judaísmo al cristianismo, en los mandatos de la ley mosaica y en las mismas leyes de los judíos, que después hicieron los fariseos, todas las leyes orales, había una que era prohibido el que un judío entrara en la casa de un gentil o de un pagano. Entonces ahí aparece todo en el capítulo 10, cómo el Espíritu Santo conduce a Pedro a la casa de ese centurión, y después de hablarle sobre Jesucristo, porque quería también conocer más acerca de Jesús como la revelación plena, nos dice, por ejemplo, ya al finalizar del capítulo 10, nos dice en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, que era Cornelio, sus familiares y algunos de sus soldados. Y los fieles de la circuncisión, o sea, unos judíos ya convertidos al cristianismo, que habían acompañado a Pedro en este viaje misionero, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaran en lenguas y que manifestaran a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo, tanto como nosotros? Y mandó que los bautizaran en el nombre de Jesús. Y en el verso, ya en el capítulo 10 nos dice cómo Pedro viaja otra vez a Jerusalén y cuenta sobre esto, porque eran los primeros, por así decirlo, los primeros conversos a la nueva fe cristiana que venían del paganismo. Dice en la misma palabra de Dios, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran los de la circuncisión, o sea, disputaba con los judíos convertidos al cristianismo sobre la aceptación de los paganos en la nueva fe. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden todo lo que sucedió. Y empieza Pedro a relatar cómo el mismo Espíritu Santo lo lleva a la casa de Cornelio y todo eso. Pero resulta que por algo que no nos especifica la palabra de Dios, pero que aparece más de una manera más concreta, en el capítulo 15, Pedro dudaba también, porque todavía tenía su mente como un judío, de que si realmente si era lícito o si estaba haciendo bien el ir a comer, el ir a juntarse en una casa de los paganos, que era algo como inmundo o era algo impuro. Y por eso es que en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es también llamado como el testimonio de los apóstoles, aparece lo que se conoce comúnmente como el concilio o la primera reunión de los apóstoles para discutir ese tema. Y es muy importante porque cuando se habla de los de la circuncisión, era más precisamente, como lo dice acá en el capítulo 15, eran precisamente los de la secta de los fariseos los que ponían mayor resistencia. Dice en el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos a los paganos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea que había ciertas restricciones sobre todo lo que era la ley mosaica, todas las leyes de la Torá, de la Taná, para poder recibir a estos gentiles que no se habían sido circuncidados. Y aquí empieza después, viene todo el discurso primero de Pedro, en el cual él dice que es por orden de Dios, que ya la iglesia sea universal, que se abra también a los gentiles. Y después de eso, lo más interesante es que después de que habla Pedro, dice en el verso 12, entonces toda la multitud cayó después de hablar Pedro. Y mire lo que pasa. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes y señales maravillosas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces vemos cómo después de eso, en este concilio, el mismo apóstol Pablo, que había llamado la atención a Pedro, deja que primero es Pedro el que hable, y él con Bernabé, que al cual también le había llamado la atención, están apoyando precisamente cómo el evangelio también tenía que darse a los gentiles o de las otras naciones. Y en el verso 13 también otro dato muy importante, otro apóstol, que era Jacobo o Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, dice también, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme,
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. O sea que vemos aquí, en este concilio de Jerusalén, cómo ante la cuestión de los de la circuncisión, que ponían ciertos tropiezos a los gentiles o a los judíos para integrarse a la iglesia de Cristo, en esta reunión el primero que habla es Pedro, porque es el primero de los apóstoles que bautiza a una familia entera de paganos o no judíos, que era, ¿quién? Cornelio. Y después de eso, el mismo Pablo, que anteriormente había reprochado su conducta, apoya precisamente ese discurso. ¿Con quién? Con Bernabé, al cual también le había llamado la atención. Y finaliza también Santiago, otro de los apóstoles muy importantes, que era el líder de la iglesia cristiana en Jerusalén, apoyando lo que había dicho en primer lugar Pedro. Entonces, este video es muy importante para aclararle al señor Efraín Valdés y a los apologistas evangélicos cómo el que Pedro le ha llamado la atención Pablo le haya llamado la atención a Pedro, eso en ningún momento va a echar por tierra el liderazgo o la misión o las mismas indicaciones que Jesucristo había hecho antes de su resurrección, antes de Pablo, antes de Bernabé, sobre el apóstol Pedro. Cuando le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, y después de que resucita le dice, Pedro, apacienta mis ovejas, Pedro, apacienta mis corderos. Espero, amables foristas, que les haya quedado muy claro. De todas maneras, voy a colocar en la descripción del video todas las citas bíblicas para que después ustedes con su Biblia repasen estos temas, porque ante todo esto es precisamente un estudio de Biblia para fortalecernos y para conocer nuestra fe cristiana. Bendiciones para todos. Hoy, domingo de resurrección, un día muy especial en que los cristianos adoptamos ya el día domingo como el día del Señor. Muchas gracias para todos.